¿Listo? Bueno, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Entonces, muy bien, vamos a recapitular así de manera muy breve. Muy importante la vía entonces que nos hablaba su compañera hace unos momentos. Recuerden que la activación de dolor, vamos a tener una vía muy importante, una vía anatómica, ¿sí? Por supuesto que es la vía desde la periferia hacia la parte central. Recuerden que es las terminaciones que le llaman terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres van a viajar estos impulsos a través de la médula espinal. Por supuesto, a través de una vía que se le conoce como la vía anterolateral. Esta vía anterolateral está determinada entonces por dos fascículos importantes que son el fascículo espinotalámico, que hay uno anterior y lateral, por supuesto, dentro de estos cuales va a viajar esta información importante que se le llama protopática, que es dolor, tacto fino y temperatura. Estas sensaciones van a viajar a través de toda esta médula espinal por estos fascículos espinotalámicos hasta llegar a la porción del tallo cerebral. En el tallo cerebral vamos a tener, fíjense bien, se le van a adicionar las fibras importantes que provienen de uno de los núcleos del nervio trigémino. El núcleo espinal del trigémino, que es sensitivo importantemente, se le agregan todas estas sensaciones que provienen del resto del cuerpo para formar algo que se le llama el lemnisco medio o también se le llama la vía trigémino-espinal. Esta es la parte importante que va a estar involucrada directamente en esta sensación anómala, por supuesto, de sensación de molesta o de dolor. Estas sensaciones entonces viajan a través de este tallo cerebral, por supuesto, ya dijimos, por esta parte importante del lemnisco medio, y es la que realmente va a tener el término en las porciones ventrolaterales del tálamo, que es la porción sensitiva muy importante, y a través de él se va a regular esta información para llegar también a la corteza sensitiva. La corteza sensitiva que la vamos a localizar u ubicar en la circunvolución parietal descendente o giro postcentral se le llama. Entonces, esta vía es muy importante porque en el esquema que nos puso su compañera, vamos a tener dos manejos importantes dentro de esta fisiología del dolor. Uno de ellos está condicionada por las terminaciones que había dicho su compañera, que provienen a través de la inervación de la dura madre. Recuerden que las estructuras extracraneales son las que provocan dolor. Por supuesto, la piel, músculo, gálea, aponeurosis y el periósteo o pericráneo son muy sensibles a esta parte de estímulo doloroso o nociceptivo. También las terminaciones que recubren a la dura madre, mediadas por supuesto por los nervios craneales que ya mencionó su compañera, van a tener una determinación importante en esta síntesis de dolor. Ahora, esta es una parte importante. Recuerden que también los mecanismos de activación que provienen a través del tallo cerebral, ¿sí? Están marcados ahí, por supuesto, en esa imagen que tiene ahí, de los cuales los importantes que son algunos estímulos externos, quiere decir que se sintetizan incluso aminas vasoactivas como la 5-hidroxitriptamina, ¿sí? Que van a tener estímulos muy importantes. Hay otra formación dentro del tallo cerebral que también interviene en estos procesos que son los núcleos del RAFE, así se le llaman, o núcleos serotoninérgicos. La serotonina está implicada, por supuesto, de manera muy importante en estos mecanismos de modulación o de percepción de dolor. Como pueden ver, entonces, hay muchísimos elementos que provocan dolor. Por eso es muy importante esta diferenciación que hizo su compañera desde el inicio, desde los tipos de cefalea. Nos vamos a enfocar en dos grandes grupos, por supuesto, en esta clase, porque son los más importantes, que es el de la cefalea vascular, que ya habló ampliamente, caracterizada principalmente por la migraña y dentro de sus variaciones, pero debemos de considerarlo, fíjense bien, como un tipo de cefalea vascular.
Las alteraciones que está presentando y que ya nos explicaron están determinadas, recuerden, por algo que se le llaman fenómenos de oligoemia. La oligoemia entonces quiere decir que también los vasos sanguíneos, por supuesto, tienen estas terminaciones importantes que también provocan dolor. Por eso nos mencionaba su compañera que los mecanismos de tracción, ¿sí?, o de desplazamiento de estas estructuras inervadas por ramas importantes que también van a dar ramos meningios y por supuesto son los vasos sanguíneos también, sobre todo arteriales, van a causar estas alteraciones importantes en el diámetro de los flujos del vaso, perdón, y son causales de dolor. Fíjense bien, la misma vasoconstricción refleja, ¿sí?, causa dolor, la vasodilatación causa dolor también. Entonces estos mecanismos pueden alterar, fíjense bien, cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Si cambian, aunque sea un poco, si lo disminuyen, aunque sea de manera breve, aquí es lo que mejor se explica estos fenómenos importantes que vienen caracterizados por el aura. Por eso las sensaciones anormales que se van a presentar como forma variable, que pueden ser desde las fotopsias, por supuesto, los escotomas, que ya nos hablaron ampliamente también, son caracterizadas y son zonas de, repetimos, oligoemia. Entonces, son cambios vasculares muy importantes y la sintomatología asociada por eso es tan descriptiva. Son sensaciones, por supuesto, dentro de la migraña. Recuerden ustedes, ya nos puso su compañera, un dolor muy intenso, localizado usualmente en hemicránea, acompañado de síntomas vegetativos también. Recuerden que la secreción de estos, o la estimulación más bien, perdón, de estos núcleos del RAFE, del tallo cerebral, están determinados en la liberación y estimulación también de nuestro sistema nervioso, tanto del simpático como el parasimpático. Esto explica las sensaciones o los datos importantes de síntomas vegetativos, perdón, que también va a presentar el paciente. Entonces, siempre lo más importante es entender estos mecanismos de dolor, porque en base a eso es el tratamiento que va a hablar su compañera más adelante. Aquí la aclaración entonces importante, como lo puso en su diapositiva, es en identificar entonces que el paciente no tenga, ¿sí?, una lesión orgánica. La lesión orgánica importante siempre es para determinar, ¿sí?, la terapéutica o las indicaciones a seguir. Recuerden que la cefalea en general, o sea, hablando de maneras, en términos globales, la cefalea es el síntoma más frecuente de consulta o de urgencia neurológica. Por lo tanto, siempre nuestra principal preocupación o indicación debe de ser descartar no solamente algunos diagnósticos diferenciales importantes que ya nos mencionó su compañera, sino siempre descartar una lesión o un aspecto orgánico. Por supuesto, la exploración clínica es muy importante, pero recuerden que la mayoría o casi la totalidad de estos pacientes tienen una exploración neurológica normal. A veces se pueden quejar de algunas alteraciones, sobre todo de síntomas vegetativos, pero causadas por el mismo dolor. Lo más importante de estos pacientes es realizar a la brevedad. Si nosotros notamos datos de urgencia por parte del paciente, podemos pedir de inmediato una tomografía simple de cráneo. Recuerden que el estudio más adecuado dentro de alguna urgencia, o aunque sea una urgencia sentida por parte del paciente, podemos solicitar una tomografía simple de cráneo. Depende siempre, obviamente, del criterio del clínico, pero en general siempre es para descartar alguna lesión importante y debe de ser siempre como parte importante de nuestro protocolo para atención de estos casos. Muy bien, ahora sí síguele por favor con tratamiento donde nos habíamos quedado. Sí, doctor. Bueno, ahora para comenzar el tratamiento lo dividí en un tratamiento no farmacológico y farmacológico. En el caso del no farmacológico, pues algunas medidas generales como mantener un patrón de sueño regular, el ejercicio físico moderado, el abandono del tabaco y evitar el abuso de alcohol, así como una dieta equilibrada, pueden ayudar a controlar algunos de los factores
que podrían desencadenar esta migraña. Sin embargo, pues los factores dietéticos pueden actuar como desencadenante. Debe recordarse que no todos los pacientes actúan ante ellos. Por lo tanto, no se debe de recomendar dietas restrictivas en carácter general a todos los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en el tratamiento farmacológico de la migraña se va a dividir en sintomático o el tratamiento del episodio agudo del dolor y en un tratamiento preventivo o profiláctico que va encaminado a evitar o reducir las crisis agudas de dolor. Este se va a dividir en un tratamiento específico y un tratamiento inespecífico, que el inespecífico pues van a ser útiles para otros procesos de dolor y el específico va a ser eficaces para la migraña. Pues dentro de los específicos pues vamos a tener a los agonistas selectivos de serotonina 1B y 1D, y los triptófanos y los ergóticos, mientras que en los fármacos no específicos pues vamos a tener analgésicos simples como son los AINES. Y pues como podemos ver en el diagrama, pues en la mayoría de los casos, cuando tenemos un dolor moderado, vamos a recetar un antiemético más un AINE. Y si estos responden positivamente hacia el alivio del dolor, se mantendrá la pauta de este. En cambio, si hay un dolor intenso o este no cede mediante antieméticos y AINES, se opta por el triptofán oral. Y en cambio, si este aún no responde, se recomienda de primera instancia el cambio del triptán, asociar un AINE a este o los ergotámicos, pero recordar que esta va a ser nuestra última línea. Pero también tenemos situaciones especiales, como son los niños, donde se va a recomendar el uso de paracetamol y sumatripán, que son 10 miligramos nasales, o en el caso del embarazo, que igual son ambos medicamentos, pero con una dosis más alta de 50 miligramos. Y en el caso de una aura prolongada o de una migraña hemipléjica, así como de que tengan riesgos vasculares, como pueden ser la edad, el sexo o hipertensión arterial, se recomiendan AINES. Siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos la tabla de los principales AINES y antimiméticos. Y pues los AINES van a ser eficaces para el tratamiento de las crisis leves o moderadas, como ya lo vimos anteriormente en el diagrama. Y pues es conveniente utilizarlos asociados con fármacos antimiméticos, debido a que estos también van a mejorar a la absorción digestiva. Y en el caso de los antimiméticos, se recomienda utilizarlos de forma precoz para limitar la aparición de las náuseas y los vómitos, y también ayudan pues a la mejoría de la motilidad gastrointestinal. Y pues de aquí de los más utilizados, pues es el paracetamol, y en el caso de los antimiméticos, la metoclopramida. Siguiente, por favor. Después tenemos a los específicos, pues que ya hemos visto que eran los agonistas de serotonina, que también son conocidos como triptanos. Estos van a ser los fármacos de primera elección en los pacientes cuyas crisis de migraña se asocian a una incapacidad moderada o grave y en los que no responden a otras medicaciones. Y pues son agonistas selectivos de los receptores de serotonina 1B y 1D y tienen un efecto vasoconstrictor e inhiben la inflamación estéril. Y pues son efectivos aunque se administren tardíamente, pero se recomienda su uso precoz. Y en las crisis de migraña con aura no se aconseja su administración hasta el inicio de la fase de dolor y no debe de administrarse de forma concomitante con algunos preparados como son los ergotámicos. Y pues también debe de evitarse en los pacientes que cursen con una migraña hemipléjica, la basilar o con aura prolongada, así como también está contraindicada en cardiopatía isquémica y hipertensión arterial no controlada. Hay que tener demasiado cuidado al uso de estos medicamentos debido a sus efectos adversos, que son sensación de rubefacción, opresión torácica, mialgias, entumecimiento y molestias, ya sean mandibulares, en la boca o dolor cervical. Y pues en el caso de los ergotamínicos, son agonistas serotoninérgicos, no selectivos y que son potentes vasoconstrictores
y tienen una propiedad bloqueante alfa-adrenérgica. Y pues van a inhibir así la síntesis de prostaglandinas y tienen un efecto secundario más frecuente que van a ser los vómitos. Y pues está contraindicada durante el embarazo, en una enfermedad coronaria, en hipertensión arterial y en enfermedades oclusivas arteriales. Y pues en la tabla que tenemos al lado, pues vamos a tener a los que se encuentran más ocupados y pues de igual manera, los primeros que se encuentran en cada lista van a ser la primera línea que se va a ocupar. Siguiente, por favor. También podemos ocupar corticoides o ansiolíticos, opicios o neurolépticos. En el caso de los corticoides, la prednisolona o la metilprednisolona de 40 a 120 miligramos y de igual manera la dexametasona de 4 a 20 miligramos reduce el número de recaídas de estas migrañas y pues está indicado en el estado de mal migrañoso y es un protocolo y en el protocolo de tratamiento de retirada de analgésicos de la migraña crónica. Y en el caso de los otros, el tratamiento sintomático del dolor debe de limitarse a los casos en que otros tratamientos hayan fallado o que estén contraindicados. En ese caso, pues vamos a ocupar los ansiolíticos, los opicios o los neurolépticos. En el caso de los opicios, se ocupan en menor medida debido a que tienen demasiados efectos adversos como son la sedación y las náuseas. Y pues de los neurolépticos, el más ocupado es la clopursamida y puede asociarse al tratamiento sintomático en caso de que las crisis sean demasiado intensas o que el estado migrañoso no se alivia y está acompañado de vómitos. Siguiente, gracias. Y luego, ¿cuándo vamos a iniciar un tratamiento preventivo? Vamos a iniciarlo cuando la cefalea al mes tenga una intensidad y una duración tales que sean incapacitantes seriamente o porque las cefaleas sean de baja intensidad o demasiado frecuente. Y el tercer motivo va a ser que sean 2 migrañas por semana y que se ocupa como un indicativo definitivo para este tratamiento preventivo. Y pues el objetivo de ocupar un tratamiento preventivo va a ser reducir la frecuencia y la intensidad de las crisis. Debe de recordarse que estos fármacos pueden tardar entre 2 y 12 semanas en producir el alivio. Por lo tanto, no se debe de interrumpir el tratamiento de forma prematura. Es por lo tanto que debemos de hablar muy bien con nuestros pacientes para que sepan que no va a ser inmediato. Y pues los fármacos más utilizados, algunos son antihipertensivos, los antagonistas del calcio y antiepilépticos. Y todos ellos globalmente tienen una eficacia similar, por lo que la elección de uno u otro que se ocupe dependerá de las características del paciente y de sus posibilidades. Y pues son todos los que pueden observar en la tabla que se encuentra a su derecha. Siguiente, por favor. Ahora pasaremos a la migraña con aura prolongada. A esta migraña con aura prolongada se considera cuando dura más de 60 minutos y por 7 días o menos. Y no se presentan otras particularidades en su diagnóstico, aunque obliga a la práctica de una resonancia magnética para descartar algún daño de infarto migrañoso. Y en cuanto al tratamiento agudo, no se aconseja el uso de triptanos en estos pacientes. Es preferente iniciar con AINES. Siguiente, por favor. Luego tenemos otro tipo que es la migraña con aura del tronco encefálico. Y pues esta migraña se conocía anteriormente como migraña basilar o migraña de Bickerstaff y se refiere a una migraña cuya aura cursa con síntomas troncoencefálicos, es decir, que se van a presentar trastornos visuales en ambos hemicampos, disartrias, vértigo, acúfenos, hipoacusia, diplopia, ataxia, parestesias bilaterales, paresia bilateral en las extremidades y una disminución del nivel de conciencia. Y con frecuencia la cefalea suele ser occipital y se presenta con mayor frecuencia en niños y en mujeres. Y las normalidades de las pruebas complementarias y la repetición de las crisis similares van a confirmar nuestro diagnóstico.
Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a tener a la migraña hemipléjica, que si recuerdan que es uno de los factores más importantes familiares. Bueno, si hay familiares de primero o segundo grado y que esta va a recibir el nombre de migraña hemipléjica familiar. Pero en dado caso de que esta sea de novo, se va a denominar como migraña hemipléjica esporádica. En el caso de la migraña hemipléjica familiar, es una enfermedad de herencia autosómica dominante y, pues, como les mencionaba antes, también se puede encontrar la mutación de novo, pero esta es en una proporción menor y cuando se presenta de novo, suele ser una migraña hemipléjica que comienza precozmente, es decir, antes de los 15 años. Y pues cursa siempre con un aura durante la cual se combinan dos o más síntomas clásicos, entendiéndose como los síntomas más clásicos, los visuales, los sensitivos, los difásicos y los motores que ya vimos anteriormente. Y pues el aura se sigue en más del 90% con una cefalea. Y con frecuencia estos síntomas del aura van a ser bilaterales y pues pueden también tomar el perfil de una migraña de tipo basilar. Y pues entre los genes más encontrados, que los podemos ver a través de la tabla, y de los tipos, pues el MHF1, ese es el más frecuente entre todas las familias que se han estudiado, y en el caso de la migraña hemipléjica familiar 3, ese va a ser el menos frecuente que es conocido. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora vamos a tener también la migraña retiniana. Esta va a ser una migraña de una variedad muy rara. Casi no se encuentran el diagnóstico de esta. Y pues se caracteriza que durante la hora se producen fotopsias y pérdida de la visión de un solo ojo y que se atribuye a espasmos de la arteria retiniana que podrían ser un fenómeno de depresión neural de la retina. Y pues esta cefalea se caracteriza porque está centrada alrededor del ojo. Y hay que considerar el diagnóstico diferencial posible de una lesión vascular o inflamatoria de la retina o del mismo nervio óptico. Siguiente. Ahora vamos a ver la migraña crónica. La migraña crónica pues es una enfermedad con manifestaciones episódicas y que se va a definir como aquella cefalea que aparece durante 15 o más días al mes, durante más de un mes y de los cuales al menos 8 días al mes y presenta características de una cefalea migrañosa. La migraña crónica es el tipo más común de cefalea crónica diaria y pues la prevalencia de la migraña crónica es de alrededor del 2% de la población general. Y la mayor parte de los pacientes con migraña crónica son mujeres de mediana edad. El porcentaje de estos pacientes con migrañas episódicas suelen tornarse y volverse más frecuente hasta sufrirlas casi diario o diario. Y conforme esta migraña se va haciendo más frecuente y duradera, se hace más sorda y holocraniana. Y pues como podemos ver, alguna de las causas que puede ser por parte de esta migraña crónica suelen ser el abuso de analgésicos. Y entre los analgésicos, pues tenemos analgésicos simples como son el ácido acetil salicílico o el paracetamol. También preparados combinados de analgésicos barbitúricos y de la cafeína, narcóticos o la dergotamina, que esta es uno de los factores de riesgo más importantes para que se pueda desarrollar esta migraña crónica. Siguiente, por favor. Se han identificado numerosos factores de riesgo para la migraña crónica. Los factores de riesgo que se cronifican y pueden dividirse en modificables y no modificables. En los modificables, pues tenemos el sexo femenino, la edad avanzada, de etnia caucásica, algunos factores genéticos, la alta frecuencia de los episodios de la cefalea, tal vez alguna lesión en la cabeza o cuello o algunas otras patologías dolorosas. Y pues en los modificables tenemos la ansiedad, la depresión, el estrés, los trastornos del sueño, el abuso de medicación, la obesidad,
la elevada frecuencia también de las crisis, y pues estos se van a asociar a un amplio espectro de procesos patológicos y comorbilidades estadísticas y biológicas relacionadas. Y pues el reconocimiento y el tratamiento de estas comorbilidades pueden dar como resultado un mayor índice de éxito en el tratamiento. Y pues como podemos ver dentro de las comorbilidades que encontramos, se clasifican en psiquiátricas, cardiovasculares, respiratorias y otras como pueden ser la artritis, el dolor crónico o una disfunción de la articulación temporomandibular. Siguiente, por favor. Se considera que la evolución de la migraña episódica a la crónica se debe a diversos factores, entre los cuales se encuentra la sensibilización central de las vías transmisores nociceptivas. Esa la pueden encontrar en la imagen entre los dos cuadritos. Ahí dice sensibilización central. Y pues debido a estas transmisiones conlleva a la persistencia del dolor y a la resistencia de los fármacos. Este abuso también, aunado a los factores psiquiátricos como son la depresión y la ansiedad, provocan alteraciones en la corteza, en el sistema límbico y en el tronco cerebral. Entonces, estos ataques recurrentes de migraña van a conducir a la sensibilización del sistema trigeminal y pues van a reducir su umbral para la activación, provocando así ataques de migraña más frecuentes y la transformación de una migraña crónica. Pues esta disfunción y la hiperexcitabilidad cortical puede ser causada también por las sensibilizaciones periféricas del trigémino y por los aferentes cervicales superiores, como ya vimos. Y pues los que se van a ver principalmente afectados pues van a ser el gen de la calcitonina, el glutamato, la sustancia P y la neuroquinina. Siguiente, por favor. Gracias. En caso del tratamiento, se prefiere un tratamiento escalonado para así poder hacer una supresión de la migraña. Y esta se va a basar en el uso de AINES. Se prefiere como de primer inicio el naproxeno de 500 miligramos 3 veces al día. También de prednisona 1 miligramo por kilogramo de peso y algunos fármacos preventivos como puede ser el topiromato o la metilina. Y también puede ser necesaria la ayuda psicológica o psiquiátrica porque ya vimos que también es uno de los factores esenciales que influyen en esta conversión de migraña. Y pues hay que tomar en cuenta que hay una recaída del 20 al 30% de los pacientes mediante el paso del tiempo. Siguiente, por favor. Luego tenemos otro tipo que se conoce como migraña complicada, en la cual vamos a tener al estado mal migrañoso, que esta va a ser una crisis de migraña cuya fase de dolor dura más de 72 horas a pesar del tratamiento, y pues los intervalos libres del dolor van a ser menores a 4 horas y suele acompañarse de náuseas y vómitos y son refractarios y pueden sugerirse la deshidratación y alteraciones electrolíticas. Siguiente, por favor. Dentro de la migraña complicada también tenemos al infarto migrañoso, cuyo diagnóstico se establece mediante condiciones estrictas cuando un paciente con migraña con aura y sin otros factores de riesgo vasculares presenta esta crisis, que puede ser hemianopsia, hipoestesia y disfasia, y que se va a prolongar por más de 7 días, y pues esta se llega a confirmar mediante pruebas de neuroimagen, el infarto cerebral. Y pues la localización más frecuente es el parieto occipital, y aunque también puede ocurrir en otras localizaciones o puede ser multifocal. En el caso de la cefalea oftalmopléjica, los pacientes presentan un cuadro o varios recurrentes en el tiempo que se asocian a una parálisis oculomotora y con dolor periauricular o frontotemporal. En todos los casos se debe descartar numerosas causas como pueden ser los aneurismas, tumores, granulomas o vasculitis.
Y pues el diagnóstico se obtiene mediante una resonancia magnética con contraste y que puede tener una etiología inflamatoria o vascular, aunque las angiografías suelen ser negativas y suele afectarse principalmente el par craneal 3, aunque también suelen lesionarse el 6, y los síntomas revierten espontáneamente y bajo el tratamiento de corticoides, pero puede ser recidivante y pues en la imagen podemos apreciar una que se señala con una flechita. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la pseudomigraña con pleocitosis. Esta suele presentarse en hombres jóvenes de entre 15 y 40 años y es un síndrome que aparece unos días o semanas después de una infección de vías respiratorias altas, aunque se desconoce la etiología principal. Existe la teoría de que a base inmunológica de una o varias infecciones víricas que producen anticuerpos contra los componentes neuronales o vasculares y así se produce esta migraña. Y pues para el diagnóstico, esta es una migraña con aura neurológica, pero más prolongada y que no dura minutos, sino que esta llega a durar horas. Suele ser intensa y pues suele encontrarse una pleocitosis aséptica que son menos de 200 células y pues el tratamiento principalmente se va a dar sintomático y pues suele remitir sin secuelas y no suele recidivar. Bueno, ahora vamos a comenzar con cefaleas trigémino-autonómicas. Siguiente, por favor. Las características generales de estas cefaleas van a ser que están caracterizadas por una distribución unilateral según la inervación del trigémino. Y pues tienen la presencia de signos disautómicos intensos y también episodios de dolor que se caracterizan por ser rápidos de inicio, intensos y cortos en duración. También hay trastornos vegetativos como es la hipofunción simpática, es decir, hay miosis y petosis palpebral, y la hiperactividad parasimpática, habiendo inyección conjuntival, lagrimeo y congestión nasal. Siguiente, por favor. Dentro de las más relevantes vamos a encontrar a la cefalea en racimos. Esta cefalea es poco frecuente y se presenta en menos del 0.5% de la población y se presenta en crisis que son muy intensas y suelen ser agrupadas durante periodos de semanas, por lo que esto que recibe el nombre de cefalea en racimos. El dolor de la cefalea ocurre de 1 a 3 veces al día y a menudo con un horario preferente y es más frecuente en hombres que en mujeres en una proporción de 5 a 1. El tabaquismo va a ser un factor predisponente muy importante para el desarrollo de la cefalea en racimos y del 3 al 7% de los pacientes van a tener un antecedente familiar de la misma cefalea. Siguiente, por favor. En el caso de la fisiopatología de la cefalea en racimos, tenemos mecanismos periféricos como del sistema nervioso central que van a estar implicados en esta fisiopatología. Existen 3 estructuras claves que van a intervenir en la generación de la crisis, que va a ser el sistema trigémino-cervical, el sistema nervioso parasimpático, a través del reflejo trigémino-autómico y del hipotálamo, y tras la activación de las mismas se activan 3 áreas corticales relacionadas con la percepción del dolor. En el caso del trigémino cervical, las neuronas pseudonipolares del nervio trigémino que están en el ganglio de Gasser se proyectan sus axones periféricos a la dura madre y a los vasos craneales, mientras que la rama central proyecta hacia el tronco encefálico, que van a incluir el núcleo caudal, trigeminal y las astas dorsales de C1 y C2. Y pues la activación de este nervio trigémino hace que las terminaciones aferentes liberen este péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que va a ser un potente vasodilatador.
y pues ahí provocándonos el dolor. También vamos a tener una activación parasimpática, que va a ser el nervio trigémino que está conectado con el sistema parasimpático a través del nervio facial. Estas neuronas parasimpáticas van a estar localizadas en el núcleo salivar superior y pues las fibras parasimpáticas van a pasar a través del ganglio suelo-palatino y pues su trayecto a través de la periferia, donde va a inducir síntomas autonómicos como van a ser la inyección conjuntival, el lagrimeo, la rinorrea y pues la vasodilatación. Y pues la activación igual de este sistema parasimpático a través del nervio trigémino se realiza por el reflejo del trigémino autonómico. Y finalmente pues la activación hipotalámica, que pues está en estudios de tomografía por emisión de positrones, o sea en PET, y pues se ha observado que es una activación de la sustancia gris hipotalámica ipsilateral y que va a interferir durante los ataques de la cefalea en racimos. Siguiente, por favor. Ahora sí, las clínicas que se va a presentar durante esta cefalea en racimos, pues para empezar suele comenzar entre los 25 y los 35 años. Y las crisis ocurren en serie y de ahí el nombre pues que sea una cefalea en cúmulos o en racimos. La duración habitual de cada racimo es entre 4 y 8 semanas y el dolor suele ser intenso, de tipo pulsátil o taladrante. Suele ser unilateral, centrado en la región orbitaria, temporal o supraorbitaria y pues esté irradiado habitualmente hacia el maxilar superior. ¿Le puedes dar una, por favor? Como podemos observar en la diapositiva, también va a haber una hipersensibilidad de la arteria temporal en el 16%, una hiperalgesia con alodinia en el cráneo y la cara, y que también se va a acompañar de síntomas vegetativos en la hemicara ipsilateral, como son el lagrimeo, la inyección conjuntival y el síndrome de Horner, que este síndrome de Horner se va a caracterizar por la triada de miosis pupilar incompleta, ptosis palpebral y anhidrosis facial. También va a haber bloqueo nasal y rinorrea y rubefacción de la cara. Siguiente, por favor. Entonces, para establecer el diagnóstico de esta cefalea en racimos, debemos considerar que es un dolor unilateral, orbitario, supraorbitario o temporal, que tiene una duración de 15 minutos a 3 horas. El número de las crisis suelen ser una cada 2 días a 8 días y pues los síntomas más frecuentes que se van a encontrar y que son característicos va a ser la lacrimación, la congestión nasal, la rinorrea, la sudoración de frente y cara y el síndrome de Horner. Y pues a la derecha van a tener una tabla que va a diferenciar la migraña de la cefalea en racimos. Como lo principal tenemos de que en el caso de las migrañas es más frecuente en mujeres y en la de racimos son hombres. También tenemos que no suelen tener una historia familiar o pródromos. Y pues la principal que van a haber alteraciones oculares o perioculares y que se va a presentar pues en la cefalea en racimos. Siguiente, por favor. Y en el tratamiento, este va a tener dos objetivos, que va a ser aliviar la cefalea y poder acortar el racimo. En el caso de las crisis, debido al tipo de dolor y su breve duración, los triptanos no son la primera opción para la vía oral, que van a tardar de 1 a 2 horas en hacer efecto. Y como alternativa se prefiere el sumatripán por vía subcutánea 6 miligramos, siempre y cuando no hayan contraindicaciones y con un límite de edad en los 65 años. También se recomienda la inhalación de oxígeno al 100%, ya que es muy eficaz y arriba del 75% de los casos suele ser efectivo. En el caso de tratamiento preventivo, también ácido y eficaz es la prednisona y se ocupa una pauta aceptable de 60 miligramos al día durante 4 días
y luego se pasa a 40 miligramos al día durante 4 días y posteriormente a 20 miligramos al día durante 4 días. Y pues tenemos también como segunda opción el uso del verapamilo, que van a ser de 240 a 960 miligramos al día y que se puede iniciar simultáneamente con la prednisona. También debe de vigilarse los riesgos de bloqueo cardíaco, que es el alargamiento de PR en el electrocardiograma debido a dosis altas. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la migraña, al tipo de cefalea que es hemicrania paroxística. Esta se va a clasificar como un dolor que es estrictamente unilateral y su intensidad suele ser muy fuerte y localizarse en la región periorbitaria, la sien y la frente, y que se extiende al hemicráneo. Y pues también tiende a ser penetrante, de presión o pulsátil. Los ataques pueden ir de 1 a 40 al día y pues la duración de estas crisis es de 3 a 30 minutos. Otro tipo que tenemos es la hemicraniana paroxística y esta va a ser una inyección conjuntival, va a haber lagrimeo, va a haber petosis palpebral, edema de párpados, congestión nasal y rinorrea. Y en algunas crisis suelen haber náuseas y fotofobia, aunque los vómitos suelen ser raros. Y pues, ¿cómo vamos a distinguir esta de una cefalea en racimos? Debido a que los factores que van a desencadenar este tipo de cefalea, pues va a ser con movimientos de la cabeza, por presiones sobre la columna cervical y sobre todo sobre el nervio occipital. Siguiente, por favor. Debido pues a estos factores que lo desencadenan, es muy importante identificarla, debido a que va a tener un tratamiento muy diferente a una cefalea en racimos. En el caso de esta cefalea hemicraniana paroxística, el tratamiento de elección va a ser la indometacina. La dosis habitual que se suele ocupar son 25 miligramos 3 veces al día, aunque deberá incrementarse a 50 miligramos 3 veces al día en la mayoría de los pacientes. Debido a este tipo de fármaco, pues va a tener un riesgo gástrico elevado, por lo cual deben de darse también protecciones contra el agonista H2 o inhibidores de la bomba de hidrogeniones. Y al momento de que se vuelva a retomar el tratamiento con este medicamento, debe de tenerse un descanso de al menos de 6 meses. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la cefalea que es hemicraniana continua. Esta se refiere a que es un dolor continuo hemicraneal o más localizado y de moderada intensidad, y que va a tener predominio en los jóvenes. Puede durar semanas con algunos intervalos libres y el paroxismo del dolor suele ser añadido durante minutos u horas. También suele ser descrito como un golpe en pico y pues los signos vegetativos suelen ser muy leves. Y de igual manera el tratamiento que se va a dar es indometacina. Siguiente, por favor. Luego tenemos el síndrome de Sund, que esta es una cefalea nudliforme unilateral con inyección conjuntival y lagrimeo. Esta va a tener un predominio masculino con edad comprendida entre los 10 y 77 años y con una media pues de 55 años. El dolor sucede en paroxismos unilaterales centrados en el ojo y en la zona periorbitaria y que se va a irradiar hacia la frente, a la sien, la nariz, la mejilla y el paladar. Y es un moderado a muy intenso y se describe como punzante, perforante, urente, lancinante o pulsátil. Tiene un comienzo brusco y su duración oscila entre un segundo y 4 minutos. Y muchos pacientes tienen zonas gatillos que desembocan la crisis al tocar la cara o el cuero cabelludo.
También, ¿puedes poner una siguiente, por favor? Y pues también tenemos que también puede desencadenarse esto al comer, hablar, masticar, cepillarse los dientes o al afeitarse o toser, por lo cual debe de llevarse a una confusión con una neuralgia del trigémino. En esta no va a haber un periodo refractario tras producirse una crisis por la estimulación. Y la frecuencia de los ataques es alta, que puede ser desde 1 al día hasta 30 en una hora. Y suelen predominar a primera hora de la mañana o de la tarde, pero no por la noche. Esta se acompaña pues con inyección conjuntival, con lagrimeo, la caída del párpado, miosis, edema palpebral y periauricular, así como enrojecimiento facial. Y pues la sensación de un oído lleno, como cuando van a la alberca y se llena de agua, de similar, y una congestión nasal y rinorrea. Y pues las alteraciones vegetativas comienzan de 1 a 2 segundos después de haberse iniciado el dolor y también persiste de 1 a 2 segundos después de haber cesado. La siguiente, por favor. Y pues esa es la clínica que les acabo de explicar. Y en el caso del tratamiento, pues muchas ocasiones suele ser refractario a los diversos tratamientos. El que se ha visto más eficaz es la lamortrina, que es de 100 a 200 miligramos al día. Siguiente, por favor. Luego tenemos otra cefalea que es de igual importancia, que es la cefalea tensional. Es la cefalea más frecuente y en el 80% de la población sufre por al menos alguna vez una ocasión de estas. Es superada por la migraña y comprende un predominio femenino con una relación de 3 a 1 y es característica porque no tiene un carácter familiar. La fisiopatología se desconoce y a la relación de las cefaleas suele aunarse el estrés, la ansiedad, el exceso de trabajo, las posturas mantenidas, como son los trabajos de oficina, y pues también la localización del dolor. Existen dos teorías por las que se basa esta fisiopatología. En la primera teoría sugiere que es una cefalea por tensión debido a que se mantienen a los músculos pericraneales en tensión. Y en el caso de la segunda teoría, es una alteración bioquímica primaria de las estructuras que controlan el dolor craneal, como puede ser el núcleo espinal del trigémino o las astas dorsales de la médula cervical. Siguiente, por favor. En el caso de la clínica, suele presentarse a cualquier edad, pero suele ser principios desde la infancia hasta la senilidad. Suele también ser una cefalea de novo y pues cuando es de novo suele ser más frecuente en la tercera década de la vida. Suele instaurarse de forma insidiosa y es de tipo opresivo, no pulsátil, y tiene una intensidad leve a moderada. Es bilateral en el 90% de los pacientes, localizándose en una región, como la podemos ver en el dibujo, frontotemporal, en el vértex y frecuentemente en el área occipito cervical. Este dolor lo describen como si estuviera una cinta o un casco que oprime la cabeza, o como los pacientes también suelen referirlo, es como un gran peso o una bola que se encuentra encima de la cabeza. También suele acompañarse o en la superficie craneal y el dolor es de frecuencia y duración muy variable y que empeora al transcurrir el día, la falta de sueño, el estrés físico o emocional y que va a mejorar con el reposo, la tranquilidad y con algunos analgésicos. Es importante recalcar que esta cefalea no va a empeorar con la maniobra de Valsalva ni se va a acompañar de síntomas neurológicos. Y pues los pacientes con insomnio, depresión y ansiedad suelen presentar una sensación inespecífica de mareo. Y puedes darle la siguiente, por favor. La siguiente.
Y pues aquí podemos tener unos criterios diagnósticos para la cronicidad de esta cefalea tensional. Y pues que va a ser principalmente que se presente diaria o casi diaria con ser más de 15 episodios en un mes y de 4 horas de predominio, sin tratamiento o al menos 6 meses. Y pues las características que ya habíamos visto anteriormente, que es una sensación de presión, de constricción, una intensidad media a moderada, que suele ser bilateral y que no se agrava por subir algunas escaleras o por los esfuerzos ordinarios. Siguiente, por favor. La cefalea tensional suele dividirse en un tratamiento que es sintomático y un preventivo. En el tratamiento sintomático suele ser suficiente con analgésicos simples como son el paracetamol, el ácido acetil salicílico o el naproxeno. Y en el caso del tratamiento preventivo es indicado en aquellos pacientes con más de 8 días de dolor al mes y sobre todo si necesitan consumir algún tratamiento sintomático. Y pues el más indicado es la amitrilina, que se ocupa de 20 a 50 miligramos en dosis nocturna. Y pues hay que tomar en cuenta que igual está indicada la opinión psicológica o psiquiátrica en muchos pacientes debido a los efectos desencadenantes que la pueden provocar. Siguiente, por favor. Luego tenemos a otro tipo de cefalea, que es la cefalea crónica diaria. Esta cefalea es primaria y dura más de 15 días al mes, durante al menos 3 meses. Y estos 3 meses va a ser una duración sin tratamiento y que pues suele ser de más de 4 horas. Suele presentarse en la población general y es mayor en las mujeres de mayor edad. Y pues el tratamiento va a ser igual que una migraña crónica, por lo cual es un AINE y de preferencia es el naproxeno o el paracetamol. Siguiente, por favor. En otras cefaleas primarias vamos a tener a la ígnica. Esta cefalea es poco frecuente y que se encuentra motivada por los mecanismos físicos del sueño y generalmente se presenta en personas que son mayores a los 50 años. En la clínica, pues la cefalea suele ser bilateral o hemicraneal, sucede 1 a 3 veces por la noche y son episodios únicos que no aparecen en el sueño REM, pero que se despiertan con dolor. Y el dolor comienza de una forma brusca y tiene las características de ser opresivo y pulsátil. Y pues suele ser de una intensidad leve a moderada. Esta va a remitir al cabo de unos 20 minutos o hasta 1 hora y no se van a asociar fenómenos vegetativos, salvo en excepciones. Y en el caso del tratamiento, el tratamiento preventivo va a consistir en sales de litio con una dosis única de 300 a 600 miligramos. Y pues se recomienda tomarlo antes de ir a la cama y suele tener una efectividad del 70%. Siguiente, por favor. También tenemos a la cefalea tuxígena. En el 50% de las cefaleas toxígenas o provocadas también como son el ejercicio físico, suelen ser idiopáticas y benignas y suelen ser más frecuentes en hombres ancianos. Es obligado descartar procesos orgánicos de la fosa posterior, como puede ser la platismia, que es una deformación del hueso occipital, y la parte alta de la columna cervical, así como procesos expansivos. O más raramente también se deben de descartar hemisféricos, como pueden ser tumores o malformaciones vasculares, que estos pueden interferir con la dinámica del líquido cefalorraquídeo. También hay que descartar enfermedades sistémicas, como es la feocromocitonina, que es un tumor que se encuentra en las glándulas suprarrenales y que van a secretar catecolaminas, especialmente la norepinefrina. En el caso de la clínica, es de comienzo brusco después de un acceso de tos y de un estornudo o la maniobra de Valsalva. Suele ser bilateral, de breve duración,
es menor a 1 minuto, aunque suele ser muy intensa. Y se puede sugerir un adoloramiento de la cabeza más sordo y prolongado. Este nunca se va a acompañar de vómitos, de síncope o vértigo. Y pues a la exploración neurológica suele ser normal. Y pues el tratamiento se responde objetivamente con indometacina de 25 a 100 miligramos al día y suele indicarse durante un mes. Siguiente, por favor. Tenemos otros tipos de cefaleas como las que se encuentran relacionadas a la actividad sexual y con ejercicios físicos prolongados. De igual manera, estas se presentan en cualquier edad de la vida adulta y suele ser más frecuente en hombres. En el 75% suelen estar entre los 30 años. Esta va a tener una etapatogenia desconocida y va a estar relacionada con la hipertensión arterial fisiológica y transitoria que se produce durante el orgasmo o durante el esfuerzo prolongado. En la clínica de la actividad sexual vamos a tener que es una cefalea de comienzo explosivo en el momento del orgasmo o inmediatamente después, y es de tipo pulsátil, bilateral o difusa y muy intensa. Su duración suele oscilar entre los 5 minutos y 2 horas, y la fase de excitación es muy similar a una cefalea tensional. En el caso de la de esfuerzo benigno, la cefalea de esfuerzo benigno aparece después de un ejercicio físico y es de tipo pulsátil y de intensidad fuerte. Y su localización suele ser variable. Puede ser frontal, occipital, difusa, hemicraneal o bilateral. Y se caracteriza porque se parece a una migraña normal y puede durar unos minutos hasta unas 24 horas. Y para el tratamiento de ambos se recomienda el Treptán con ergotanámicos. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la cefalea numular y a la punzante. En el caso de la numular, es un dolor continuo o intermitente de tipo opresivo que está localizado en una zona redondeada y que la refieren como una moneda, que se encuentra sobre el cráneo y que se nota una zona hipersensible al tacto, incluso puede presentarse alodinia y paresias. Y pues el dolor va a ser de origen periférico y el tratamiento más eficaz es la gabapentina. En contrario, la cefalea punzante es un dolor muy agudo y breve, como una punzada y que ocurre más a menudo en las mujeres. Y las crisis suceden varias veces al día y con una frecuencia muy variable. Y el curso clínico, que puede ser monofásico, puede ser recurrente y puede aunarse a una forma en racimos o una crisis aislada. Y el tratamiento de elección va a ser indometacina. Siguiente, por favor. Y pues finalmente, de todas las cefaleas primarias, podemos ver en esta tabla un resumen de todas ellas, igual para que lo chequen, pero pues es todo lo que vimos a través de la presentación. Siguiente, por favor. Y comenzaríamos con las cefaleas secundarias. Siguiente. Primero vamos a empezar con las que son de origen cervical. Estas cefaleas de origen cervical, siguiente por favor, se van a caracterizar por tener un dolor de localización preferentemente unilateral y hemicraneal y que es de entre horas y semanas de duración, junto con una restricción que va a ser de la movilidad cervical. Necesariamente el dolor ha de ser precipitado y de forma mecánica, es decir, con determinadas posturas o a la palpación local del cuello, y debe de ceder también tras la infiltración local anestésica. El tratamiento va a consistir de la combinación juiciosa de analgésicos como son los AINES, relajantes musculares y, como les mencioné anteriormente, la infiltración de anestésicos y corticoides. Siguiente, por favor.
Y de aquí pues vamos a poder comprender las neuralgias craneales. Las neuralgias craneales en epidemiología, pues tenemos que su prevalencia aproximada es de 155 casos en 1 millón de individuos y es más común en las mujeres que en los hombres en una proporción aproximada de 1.6 a 1. Y pues en la etiopatogenia, el dolor del paciente debe tener las características de ser lancinante y a la exploración neurológica, así como las pruebas paraclínicas deben de descartar cualquier lesión o compresión que se encuentre dentro del ganglio trigémino. ¿Puedes darle un clic, por favor? Existen pues dos teorías, ¿no? La primera teoría es la posibilidad de una inflamación crónica por el acotamiento latente del virus del herpes o del ganglio de Gasser, que es el que les muestro en la imagen, y está en un recuadro rojo. Y la segunda teoría va a ser por la compresión de los pequeños bucles vasculares que se van a encontrar en la raíz del trigémino. Siguiente, por favor. En la clínica, pues va a ser una edad media de comienzo que está por encima de los 50 años de edad en el 75% de la población. Suele ser paroxístico, fulgurante y de características de ser lancinante o como un shock eléctrico. Y también de una intensidad terrible. Es unilateral y pues sigue el territorio de distribución sensitiva de las ramas mandibulares y o maxilares del trigémino. Y la afectación de las 3 divisiones o únicamente de la oftálmica se presenta en el 20% de los pacientes. Y cada paroxismo dura escasos segundos, pero pueden sucederse con tal frecuencia que el remo refiera como un dolor que es constante. Y pues desencadena mediante ciertas maniobras como puede ser el hablar, el masticar, el beber algunos líquidos fríos y pues es característico por la estimulación de los puntos gatillos que se van a encontrar en las encías o en la cara. Basta con un simple roce de la piel en la zona para poder desencadenar este dolor. Y el dolor se presenta durante periodos de semanas o meses, que luego a veces remite durante meses o años y pues raramente es de forma definitiva. Siguiente, por favor. El diagnóstico de la neuralgia idiopática del trigémino debe descartarse una etiología de la neuralgia, ya sea esclerosis múltiple, enfermedades del colágeno, vasculitis, procesos expansivos, etc. Y pues se opta por la resonancia magnética de alto campo para el diagnóstico de las compresiones microvasculares que se van a encontrar hasta el 90% de los casos. Pero la especificidad de este hallazgo es baja, pues se encuentran las mismas anomalías en el 70% de los nervios que son asintomáticos. Pero aumenta su especificidad si la arteria se cruza en un nervio en ángulo recto, en contacto directo con el desplazamiento o en una deformación o atrofia del nervio. Y pues en la imagen podemos apreciar la malformación venosa mediante una resonancia magnética y una angioresonancia magnética y pues que se encuentran señaladas mediante una flechita. Siguiente, por favor. Y pues el tratamiento se va a basar, como ya lo vimos, en todas las cefaleas de una anamnesis, de una exploración adecuada y pues de la resonancia magnética craneal con su debido análisis. En caso de ser en caso de ser sintomática hacia una enfermedad, pues se va a tratar la enfermedad de raíz. Y en caso de que ésta sea idiopática, se va a tratar con carbazepina o con oxacarbazepina en dosis crecientes. Y pues en esta podemos tener 2 vías, que se mejore, entonces mantendremos el tratamiento, o que haya la persistencia del dolor, por lo cual vamos a optar el uso de otros fármacos como puede ser la gabapentina o la pregabalina. Y en la persistencia de este dolor, que no suele recibir con los medicamentos antes mencionados, pues se va a preferir una consulta con neurocirugía y pues ya se optará por el
por el medio de uso que requiera, aunque pues en la mayoría de los casos suele haber una termorregulación percutánea del ganglio de Gasser o una radiocirugía con bisturí de los rayos Y gamma de kilo. Y pues, como podemos ver en la diapositiva, del 25 al 50% no responde al tratamiento. Entonces, pues puede haber una compresión percutánea del ganglio de Gasser, una neurólisis periférica con alcohol, la radiofrecuencia ya antes mencionada, o la selección selectiva del ganglio. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener a las neuralgias del glosofaringio, que van a ser 100 veces menor frecuente que una neuralgia del trigémino. Y pues el dolor siempre va a ser unilateral, se va a localizar en la fosa tonsilar, en la base de la lengua, el oído y detrás del ángulo de la mandíbula. Este se caracteriza por ser un dolor lacinante que va a aparecer espontáneamente o que se desencadena al deglutir, toser o andar y puede ser acompañado de bradicardia y síncope. El tratamiento farmacológico va a ser igual al de una neuralgia del trigémino y cuando los medicamentos son eficaces se debe realizar la sección quirúrgica cuando los medicamentos sean ineficaces se debe realizar la sección quirúrgica del nervio. Y la siguiente, por favor. Luego vamos a tener a la neuralgia occipital, que es también conocida como la neuralgia de Arnold, que es un dolor característico lacinante que está localizado en el territorio del nervio occipital mayor y menor y preferentemente en la metamera de S2. Este suele estar acompañado de parestesias y de la disminución de la sensibilidad en la zona y el dolor a la presión cerca de la línea de la nuca. Es idiopático o más raramente el síntoma de una patología osteomiarticular. Y el tratamiento es escalonado. Se asocian primero las carbacepinas, los AINES, masajes y fisioterapia sobre la musculatura. Después se opta por una inervación, una infiltración del nervio con una solución de 1 mililitro de lidocaína al 2%. Y si esta suele ser ineficaz, pues se hace la infiltración de toxina botulínica. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la cefalea por hipotensión intracraneal. Esta es una complicación relativamente frecuente en una punción lumbar y es más rara, se debe a otras causas, como puede ser una fístula abierta u oculta. Y pues esta se desencadena cuando el paciente se pone de pie y mejor pone de cúbito. En la clínica tenemos que esta va a ser de tipo pulsátil, va a tener una localización difusa y en los casos más intensos suele acompañarse de náuseas y vómitos, así como de mareo y diplopia y por borrosidad visual. El diagnóstico, en dado caso de que se desconozca la etiología, se va a hacer mediante una resonancia magnética para poder observar el realce de las meninges corticales en contraste con el contraste y pues se va a atribuir a una dilatación venosa. Y pues el tratamiento, debido a que la gran mayoría son por punción lumbar, el tratamiento suele ser únicamente el reposo. Siguiente, por favor. Luego tenemos a las postraumáticas, que estas casi siempre se asocian a otras manifestaciones del síndrome postraumático, como puede ser la ansiedad, la depresión, el vértigo, los acúfenos o la falta de memoria. Y el 75% de los pacientes se asemeja a una cefalea tensional y el resto como a una migraña sin aura. Y pues esta suele observarse después de un traumatismo ya sea leve o moderado. Y pues es como lo que ya nos había comentado anteriormente el profesor, pues va a haber un impacto, pues la onda se va a expandir y va a provocar ya sea un daño en las meninges o en los vasos. Siguiente, por favor. Esta cefalea por traumatismo craneal se suele dividir según su duración y su gravedad. En duración vamos a tener a la aguda,
que va a remitir en menos de 3 meses después del traumatismo, o la persistente, que por lo contrario va a ser mayor o igual a 3 meses del traumatismo. En la gravedad, pues suele estar atribuida hacia si es moderado o severo, y debe de presentar al menos uno de los siguientes, como es la pérdida del conocimiento superior a los 30 minutos, una escala de Glasgow de menos de 13 puntos, una alteración de la conciencia por más de 24 horas, amnesia postraumática más de 24 horas, y pues lesiones que se puedan observar mediante neuroimagen, como puede ser una hemorragia, una fractura o una contusión cerebral. En el caso de las cefaleas que sean atribuidas a un traumatismo que sea leve, pues puede existir la confusión, la desorientación, la pérdida del conocimiento transitoria. También pueden haber problemas de memoria y concentración, así como síntomas visuales como náuseas, vómitos, mareos y o vértigos. Esos pues son los principalmente, pero se describen algunos otros más en la tabla. Siguiente, por favor. Luego tenemos el dolor facial atípico. Este es un dolor crónico y que va a ser de etiología desconocida, pero suele presentarse más en mujeres jóvenes o en la edad media de la vida. Tiene una presentación insidiosa y con frecuencia después de mínimos traumatismos, ya sean en la cara, en la boca o en los dientes. Y pues su clínica se va a caracterizar por el dolor que es de tipo sordo, taladrante, de intensidad moderada y que no desaparece, aunque puede sufrir de fluctuaciones espontáneas y que se va a localizar unilateralmente o bilateralmente en zonas de la cara, como se mencionó antes, pues en el labio, en el pómulo o en la mejilla. Y el tratamiento, pues suelen ocuparse los antidepresivos tricíclicos como primera línea y suelen ser eficaces. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la cefalea de causa ocular. Esta va a ser producida por defectos de la refracción y en general van a ser por hipermetropías y que se va a provocar exclusivamente durante la lectura o el trabajo, que va a requerir una fijación ocular sostenida y pues se va a localizar detrás del ojo y en la frente. Es muy común que las personas van a tener cefalea y una sensación de mareo cuando van a cambiar la graduación de los lentes. Las enfermedades intraoculares, como son la inflamación o el aumento de la presión intraocular, van a causar también dolor en el mismo ojo o en la órbita. Por eso es especialmente poder identificar estos dos tipos de patologías que se pueden presentar, como puede ser el glaucoma crónico. Y pues en el caso de la inflamación del nervio óptico, una neuritis óptica. Siguiente, por favor. Ya como penúltimo tenemos a las cefaleas sinusales, que esta se va a presentar en los senos paranasales, principalmente en el etmoidal, el maxilar y el esfenoidal, que van a ser estructuras muy sensibles y que van a ser capaces de producir un dolor por inflamación o por bloqueo y el cambio de la presión interna que sufran estos senos. Y se debe de sospechar que el dolor es sinusal cuando se acompaña claramente de dolor local, la hipersensibilidad a la presión de las mucosidades nasales, la hipersensibilidad a la presión y de mucosidades nasales abundantes y purulentas, o fiebre, y si el dolor se agrava o alivia con la presión nasal. También al estornudar o sonarse la nariz fuertemente. El tratamiento pues suele ser antibiótico y antiinflamatorio y pues será suficiente en la mayoría de los casos. Y en caso de que haya una falla de este tratamiento, se opta por un drenaje y por una ventilación de los senos. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos a la disfusión de la articulación temporomandibular. Estas suelen ser dolores unilaterales y raramente suelen ser bilaterales, y pues se ubican en la región temporal y parauricular en la relación con la articulación. Y son normalmente son lesiones del cóndilo de la mandíbula o de sus meniscos.
También suele ser provocada por bruxismos nocturnos o estado de ansiedad y tensión muscular, pues con que va a haber una contracción que va a ser permanente y persistente de los músculos temporales y maceteros, y pues a consecuencia de esto también se va a producir la cefalea. También puede haber que haya una mala oclusión dentaria, lo cual nos podría provocar esto. El diagnóstico va a ser principalmente clínico y pues el tratamiento va a incluir, en el caso de que sea por alguna mala oclusión dentaria, pues la corrección dentaria, y también pues el uso de protectores o prótesis por las noches para poder evitar este bruxismo. También existen relajantes musculares y ansiolíticos, y pues en casos últimos se ocupa la infiltración de la toxina botulínica sobre los músculos maceteros y temporales, y esta suele ser una vía útil y eficaz. Y pues sería todo de mi parte. Ok, entonces, como pueden ver, las pautas para tratar de diagnosticar de manera efectiva algunas de las cefaleas más importantes son muchísimos diagnósticos. Lo más importante entonces es, como habíamos mencionado hace unos momentos, identificar que no sea la cefalea por una causa agregada, como es la cefalea secundaria. Digo, se pueden presentar normalmente este dolor de cabeza en el caso de alguna enfermedad sistémica, incluso no tan específicamente hacia el sistema nervioso central. En el aspecto principal dentro de las cefaleas vasculares, vamos a nombrar los dos tratamientos importantes. Los dos tratamientos que ya mencionó su compañera van a ser el tratamiento de mantenimiento. Este tratamiento se debe de establecer desde el inicio del diagnóstico y, por supuesto, se debe de utilizar cualquiera de los medicamentos anteriormente mencionados. En ese tiempo, como efectivamente no es un tratamiento que se inicie y que tenga una respuesta adecuada e inmediata, se deben de tener las opciones como lo es el tratamiento de rescate, se le llama. El tratamiento de mantenimiento está enfocado a la prevención dentro del desarrollo del aura como tal y por supuesto de parte de la sintomatología que desencadena en el dolor ya principalmente. Se deben de tener entonces dos consideraciones. Una es el utilizar medicamentos preventivos de manera adecuada. Pueden ser múltiples, por supuesto, y hay que tener mucho cuidado con el inicio de los agonistas de la 5-hidroxitriptamina, como lo son los triptanos, por la gran mayoría de efectos secundarios que ya se mencionaron en su oportunidad. Normalmente en ese momento debemos establecer el tratamiento analgésico adecuado. El tratamiento analgésico puede ser incluso con medicación opioide en caso de que no mejore el paciente con el tratamiento con los antiinflamatorios no esteroideos convencionales. Ahí obviamente depende de cada paciente. Por supuesto, hay que tener las consideraciones personales y hablando acerca de las medidas preventivas, efectivamente es muy difícil cambiar hábitos. Normalmente no se relaciona de manera importante con una mejoría en esta sintomatología, hacer por el tratamiento médico que se debe de establecer. Entonces, ahí es muy importante esa consideración. Dentro de las cefaleas craneales, por así decirlo, la cefalea craneal que no es vascular, o sea, la cefalea tensional principalmente, es el mejor ejemplo de ella. Esta normalmente recuerden que tiene una consideración importante a diferencia de la cefalea vascular. La cefalea es moderada, por supuesto, tiene una irradiación muy importante hacia la región occipital, es vespertina, ¿sí? Y se asocia a eventos de estresores sociales principalmente o de actividad incluso. Este tipo de cefaleas sí tienen otro manejo importante a base de relajante muscular principalmente y sobre todo del analgésico de rescate. No necesitamos a veces establecer tratamientos muy largos, obviamente porque son desencadenados bajo ciertas situaciones únicamente, no como los episodios que se refieren en base a la cefalea vascular.
En otro tipo de cefaleas, por ejemplo, estas últimas que se mencionaron, muy importante, las algias que son relacionadas, por ejemplo, con la neuralgia del trigémino y la neuralgia del glosofaringio, importantes, y la neuralgia del occipital. Entonces, vamos a tener una consideración importante en el aspecto de diagnóstico y manejo aparte. Son dos consideraciones que deben de manejarse de manera oportuna. Saber usualmente cuáles son los síntomas principales dentro de la neuralgia del trigémino y, por supuesto, dentro de la neuralgia del glosofaringio, pero esas ya no se consideran, son otro tipo de patologías prácticamente no relacionadas. La sintomatología es totalmente diferente. Las que vamos a considerar entonces van a ser las cefaleas vasculares y la cefalea tensional principalmente. Muy bien, no sé si tengan alguna duda o pregunta acerca de esto que se acabó de revisar. No, doctor, muchas gracias. ¿Ninguna? No, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces, con esto terminamos la clase. Entonces nos quedamos, vamos a continuar obviamente con las rotaciones como está establecido. Y cualquier cosa, bueno, pues obviamente ahí en el grupo lo consideraremos. Muy bien, bueno, pues que tengan un buen día y estamos al pendiente de cualquier situación. Gracias, doctor.